Aunque el Monte del Templo en Jerusalén nunca ha sido excavado oficialmente desde el punto de vista arqueológico, un proyecto de construcción que violó la ley hace poco más de 2 décadas provocó una serie de hallazgos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de este lugar. Desde tiempos inmemoriales, el Monte del Templo ha sido considerado uno de los puntos más sagrados, enigmáticos y disputados del planeta. A lo largo de generaciones, creyentes, académicos y aventureros han transmitido relatos sobre cámaras ocultas, pasadizos sellados y misterios antiquísimos que supuestamente descansan justo debajo de su superficie de piedra. Y hoy, por primera vez, nos encontramos en un momento en el que esas historias ya no pueden descartarse como simples leyendas. Investigadores han descubierto indicios que ponen en duda todo lo que creíamos saber sobre este sitio. Lo que yace bajo sus cimientos milenarios podría sacudir la historia, la religión y la ciencia por igual. Si deseas descubrir hasta qué punto mito y realidad se entrelazan en este lugar único, acompaña este recorrido hasta el final y comparte esta historia para que otros también puedan conocerla. El Monte del Templo es una plataforma de aproximadamente 35 hectáreas situada en el corazón de Jerusalén, un espacio que durante miles de años ha tenido una importancia central en lo religioso, lo político y lo profético. Sin embargo, casi nadie habría imaginado que aquello oculto bajo su estructura tendría un impacto tan profundo en nuestra visión del pasado. Durante meses, los detalles de este descubrimiento extraordinario permanecieron en silencio. Lo que los expertos encontraron no solo confirma antiguas tradiciones, sino que también tiene la capacidad de sorprender incluso a los más escépticos. Jerusalén, la ciudad santa, se eleva entre las colinas que la rodean como una corona de piedra. No obstante, hay un lugar que sobresale por encima de todos los demás, no por su altura, sino por su significado: el Monte del Templo, conocido en hebreo como Har Habayit y en árabe como Haram al-Sharif. Esta meseta de piedra caliza, cargada de historia, es uno de los lugares más sagrados, controvertidos y misteriosos del mundo. Para el pueblo judío se trata del sitio más santo que existe. Según la tradición, fue aquí donde el rey Salomón construyó el primer templo hace casi 3000 años. Ese templo habría albergado el Arca de la Alianza, custodiada por querubines de oro y colmada de la presencia divina. Tras la conquista babilónica y la destrucción del templo, se levantó un segundo santuario, que a su vez fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Para los musulmanes, el Monte del Templo es el noble santuario, el lugar desde el cual el profeta Mahoma habría ascendido al cielo durante su viaje nocturno. La cúpula de la roca, construida en el siglo VII después de Cristo, sigue dominando visualmente el lugar hasta el día de hoy. Durante un tiempo incluso fue la primera dirección hacia la que los musulmanes orientaban sus oraciones. Para los cristianos, el sitio también posee un profundo significado, ya que está vinculado a momentos clave de la vida de Jesús, entre ellos el episodio en el que expulsó a los mercaderes del templo, reclamando que fuera un espacio de oración y no de corrupción. Sin embargo, más allá de los edificios visibles, este monte encierra una historia mucho más profunda. Oculto en su roca, protegido por siglos de guerras, prohibiciones y reverencia religiosa, se encuentra algo que los científicos han intentado estudiar durante generaciones. A lo largo de la historia, numerosos imperios dejaron su huella en el Monte del Templo. Los persas permitieron la reconstrucción, los griegos profanaron el lugar, los romanos lo destruyeron, los bizantinos edificaron iglesias y los omeyas levantaron la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Más tarde, cruzados, otomanos y británicos también modificaron su estructura. Pese a todos estos cambios, una idea permaneció constante. Este lugar no era solo sagrado, sino único, un punto de encuentro entre lo divino y lo humano. En la tradición judía, esta creencia se manifiesta a través de la Shejinah, la presencia de Dios que, según los textos, habitaba en el lugar santísimo, entre las alas de los querubines. Esta idea ha perdurado en oraciones, escritos antiguos y creencias hasta la actualidad. Durante décadas, las tensiones religiosas y políticas impidieron investigaciones arqueológicas serias. Solo descubrimientos aislados en túneles cercanos o durante obras inesperadas ofrecían breves atisbos de lo que podría encontrarse bajo el monte. Estos indicios sugerían que algo extremadamente antiguo aguardaba ser redescubierto. Todo comenzó a cambiar hacia finales de la década de los 1990. A diferencia de otros sitios históricos, el Monte del Templo no es un lugar de excavación común. Bajo esta plataforma yace el corazón espiritual de 3 religiones monoteístas. Cualquier intervención conlleva el riesgo de generar tensiones a nivel mundial. Ya en el siglo XIX, investigadores como el ingeniero británico Charles Warren intentaron explorar sus zonas subterráneas, desplazándose por pozos, cisternas y pasadizos olvidados. Descubrió salas excavadas en la roca, canales de agua y espacios vacíos sin explicación clara, lo que
dio origen a una pregunta inevitable: ¿qué más se oculta allí abajo? La respuesta llegó en forma de prohibición. Las autoridades religiosas cerraron el acceso y las excavaciones directas quedaron prácticamente imposibilitadas. Para los judíos, existe la prohibición estricta de ingresar accidentalmente al lugar santísimo. Para los musulmanes, el sitio está bajo la supervisión del Waqf islámico, que controla rigurosamente cualquier modificación. Un solo movimiento en falso podría provocar disturbios, y aún así ocurrió algo inesperado. Durante trabajos de construcción no autorizados en el monte del templo, a finales de los 1990, grandes cantidades de tierra fueron removidas y arrojadas sin cuidado en el Valle del Cedrón. Miles de años de historia humana fueron descartados sin ningún tipo de registro. Sin embargo, algunos arqueólogos vieron en ello una oportunidad única. En el año 2004 comenzó un proyecto extraordinario. Voluntarios empezaron a examinar esa tierra, tamizándola manualmente cubo por cubo por cubo. A lo largo de los años emergieron más de 500.000 artefactos que abarcaban casi 3.000 años de actividad humana. Monedas de la época de Herodes, puntas de flecha de las cruzadas, joyas del período islámico, fragmentos del pasado rescatados del olvido. Pero entre todos estos hallazgos apareció un patrón. Muchos objetos estaban relacionados con la pureza ritual, los sacrificios y las prácticas religiosas, elementos que apuntaban a un uso muy específico del lugar. Y entonces empezó a revelarse una historia aún más profunda. Uno de los hallazgos que marcó un antes y un después fue un fragmento de arcilla aparentemente insignificante. Tras ser limpiado con extremo cuidado, reveló una inscripción en hebreo antiguo. Se trataba de una bulla, un sello utilizado para autenticar documentos oficiales en la antigüedad. Este pequeño objeto confirmó la existencia de una familia sacerdotal mencionada en antiguos textos religiosos. Una familia que durante siglos había sido considerada por algunos como parte de un relato simbólico más que histórico. Sin embargo, el sello no dejaba lugar a dudas. Aquel nombre perteneció a una persona real, que vivió y ejerció su función en ese lugar. No fue un caso aislado. Con el paso del tiempo aparecieron más bullas, cada una con nombres, títulos y símbolos que coincidían con registros antiguos. Algunas mostraban representaciones de menorás, otras, imágenes estilizadas de entradas al templo o detalles de vestimentas sacerdotales. Los análisis demostraron que no se trataba de falsificaciones. La antigüedad de los materiales, el estilo de la escritura y el contexto arqueológico confirmaban su autenticidad. Entre los objetos más delicados apareció un peine de marfil sorprendentemente bien conservado. En uno de sus lados se distinguía una inscripción grabada en lengua cananea, considerada por varios expertos como una de las frases completas más antiguas jamás encontradas en ese idioma. El texto hacía referencia a la limpieza y al cuidado personal, conceptos que no solo eran prácticos, sino también profundamente rituales. Un objeto cotidiano que por el lugar donde fue hallado adquiría un carácter sagrado. Junto a él se recuperaron herramientas directamente relacionadas con ceremonias religiosas, pequeñas palas de bronce utilizadas para quemar incienso, restos de huesos de animales con señales de combustión, recipientes especiales destinados a contener sustancias rituales. También aparecieron piezas de joyería de gran belleza, posiblemente pertenecientes a sacerdotes o peregrinos, perdidas en momentos de caos, huida o destrucción. A medida que se acumulaban los hallazgos, los investigadores comenzaron a comprender que no estaban ante simples restos dispersos. Todo apuntaba a un sistema organizado de vida religiosa que había funcionado en ese lugar durante generaciones. Los objetos no solo compartían una cronología similar, sino también un propósito común. Fue entonces cuando surgió una inquietud mayor. El análisis de la procedencia de los objetos mostró que muchos provenían de una zona concreta de la tierra retirada del monte. No estaban distribuidos al azar. Parecía como si hubieran sido desplazados desde un punto específico, tal vez debido al colapso de una estructura o a un sellado intencional ocurrido en esa antigüedad. Esta concentración sugería la existencia de espacios cerrados, cámaras ocultas que habían permanecido intactas durante más de 1000 años. Y ahí, precisamente, la historia dio un giro inesperado. Lo que se descubrió a continuación no comenzó con excavaciones tradicionales, sino con paciencia, tecnología moderna y el estudio de mapas antiguos casi olvidados. Un reducido equipo de científicos decidió centrar su atención en la zona sur del Monte del Templo, cerca del muro occidental, donde desde hacía décadas se exploraban túneles sin adentrarse directamente bajo la explanada principal. Documentos de épocas otomana y británica mencionaban la presencia de cavidades extrañas, escaleras sin destino claro y salas vacías bajo esa área. Durante mucho tiempo, estos informes fueron considerados poco fiables o incompletos. Sin embargo, ahora parecían cobrar un nuevo sentido. En el año 2021 se abrió una nueva etapa de investigación. Dado que excavar directamente seguía estando prohibido, los científicos recurrieron
recurrieron al uso de radares de penetración terrestre, una tecnología capaz de detectar estructuras subterráneas mediante ondas electromagnéticas. Este sistema ya había demostrado su eficacia en lugares tan emblemáticos como las pirámides de Egipto. Los primeros escaneos revelaron formas sorprendentes bajo la masa de piedra del monte. Líneas rectas, ángulos precisos y espacios simétricos aparecieron en las imágenes. No podían ser producto de la naturaleza. Todo indicaba la presencia de salas cerradas, ocultas en la roca y aparentemente intactas desde hacía siglos. La comparación con mapas dibujados a mano durante el mandato británico resultó asombrosa. Los trazos imprecisos de aquellos planos antiguos coincidían de manera casi exacta con los datos obtenidos por el radar. Pasillos que en los mapas aparecían como simples sombras, ahora se mostraban con claridad. Escaleras bloqueadas, corredores interrumpidos y espacios vacíos sin función conocida coincidían en ambos registros. El siguiente paso fue extremadamente delicado. Los responsables del proyecto decidieron ampliar una excavación ya autorizada en la red de túneles occidentales, una zona que se encontraba fuera de la explanada del monte y, por tanto, dentro de los límites legales. Allí, mientras se retiraban cuidadosamente restos de un edificio de época herodiana, los trabajadores se encontraron con algo totalmente inesperado. Una estrecha escalera tallada directamente en la roca apareció ante ellos. Descendía hacia una sala que claramente había sido sellada de forma deliberada. Cuando los arqueólogos entraron por primera vez, tuvieron la sensación de haber retrocedido en el tiempo. Las paredes superiores conservaban elementos del período bizantino, cruces desvaídas, pequeñas hornacinas para lámparas y fragmentos de inscripciones apenas visibles. Todo indicaba que aquel espacio había sido utilizado como lugar de oración cristiano en los siglos IV o V después de Cristo. Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario se encontraba debajo. Al excavar unos pocos centímetros más, el equipo descubrió una segunda capa de cimientos. Esta era mucho más antigua, bloques de piedra enormes, cortados con precisión milimétrica y encajados sin mortero. Un estilo de construcción característico de la arquitectura israelita temprana, muy distinto de las técnicas romanas o herodianas. Las proporciones y la orientación recordaban a estructuras conocidas en lugares como Megiddo. Pruebas de materiales y análisis del suelo confirmaron las sospechas iniciales. Esta base era varios siglos anterior a cualquier modificación herodiana conocida. Y había algo más inquietante. El espacio no había quedado oculto por un derrumbe natural. Había sido cerrado de manera consciente. Alguien, en un pasado remoto, había tomado la decisión de ocultar ese lugar. No destruirlo, no reutilizarlo, sino sellarlo por completo, como si hubiera algo que debía permanecer inaccesible. ¿Por qué? La ubicación de la sala, su diseño y su relación con descripciones antiguas de áreas sagradas sugerían una función especial. Podría haber formado parte de un sector interno del santuario o haber sido un pasaje hacia un espacio considerado demasiado sagrado para ser transitado. Sin embargo, los investigadores sabían que aún no tenían pruebas suficientes para afirmarlo con certeza, y esas pruebas no se encontrarían en las paredes, sino bajo ellas. Las pruebas que los investigadores buscaban no tardaron en aparecer, pero lo hicieron de una forma completamente inesperada. Bajo la segunda capa de piedra, más allá de los muros y los cimientos, comenzaron a revelarse vacíos perfectamente tallados en la roca madre. No eran simples huecos ni cavidades naturales. Eran espacios conectados entre sí, curvados con precisión, revestidos con una capa gruesa de un yeso especial impermeable. A medida que los científicos avanzaban en su documentación, comprendieron que estaban ante algo mucho más complejo de lo que habían imaginado. No se trataba de tumbas ni de almacenes. Era un sistema. Canales estrechos recorrían las paredes y el suelo, descendiendo con una inclinación calculada. Pequeñas aberturas permitían la entrada del agua de lluvia, mientras que otros conductos conducían el exceso hacia cámaras secundarias. Cada elemento parecía responder a un diseño consciente, pensado para controlar el flujo, la presión y la calidad del agua. En una zona donde la escasez hídrica es habitual durante buena parte del año, aquel sistema resultaba asombrosamente avanzado. Los análisis de los depósitos minerales incrustados en el revestimiento permitieron una datación aproximada. Los resultados sorprendieron incluso a los más experimentados. Las estructuras no pertenecían a épocas herodiana ni romana, sino a un período mucho más antiguo. Se remontaban a la época del primer templo, aproximadamente entre los siglos IX y VIII antes de Cristo. Lo que más desconcertó al equipo no fue solo la antigüedad, sino el nivel de planificación. El sistema incluía mecanismos para evitar que el agua quedara estancada, algo crucial para los rituales de pureza. Había canales que permitían la renovación constante del agua y salidas que prevenían inundaciones. No era un sistema improvisado para sobrevivir, era una infraestructura diseñada para servir a prácticas religiosas muy específicas. Cuando los investigadores
investigadores compararon el trazado de estas cisternas con descripciones antiguas, encontraron coincidencias inquietantes. Textos históricos mencionaban preparativos hidráulicos realizados por reyes de Judá para garantizar el funcionamiento del templo. Algunos relatos hablaban de depósitos destinados a la purificación de sacerdotes y utensilios sagrados. Varias de las cisternas descubiertas coincidían casi exactamente con las ubicaciones descritas en esos textos. Una estructura en particular llamó poderosamente la atención. Se trataba de una gran cuenca situada justo bajo un punto que, según antiguas fuentes hebreas, habría albergado el altar principal de sacrificios. El interior del depósito contenía capas espesas de ceniza y restos orgánicos microscópicos. Las pruebas indicaron que había sido utilizado de forma repetida durante largos periodos de tiempo. Todo apuntaba a que aquel lugar era utilizado diariamente. Allí los sacerdotes se purificaban, limpiaban instrumentos rituales y realizaban ofrendas líquidas. La cercanía de esta cuenca a las zonas más sagradas del complejo reforzaba su importancia. Durante años, algunos expertos habían sostenido que los rituales del primer templo eran mayormente simbólicos y poco estructurados. Sin embargo, este sistema hidráulico contaba una historia muy distinta. Aquí, cada gesto estaba planificado, cada recorrido tenía un sentido, cada gota de agua cumplía una función. La religión no era solo fe, era organización, arquitectura y disciplina. Y entonces, siguiendo el curso de los canales más antiguos, los investigadores llegaron a un punto que marcó el final del sistema conocido y el comienzo del mayor enigma. El espacio al que conducían los conductos se encontraba más profundo que cualquier otra estructura documentada hasta ese momento. Estaba situado bajo una zona que durante siglos había sido considerada completamente inaccesible. El acceso era estrecho, parcialmente colapsado y tan ingeniosamente oculto que no aparecía en registros medievales ni en planos modernos. Desde el primer instante, el ambiente del lugar resultó inquietante. El aire era más frío y húmedo. El suelo estaba intacto, sin huellas de ocupación posterior. No había restos de hollín, ni marcas de velas, ni grafitis dejados por romanos, bizantinos o peregrinos medievales. Este espacio no había sido reutilizado, no había sido reconvertido, había sido olvidado, o quizá evitado deliberadamente. Las paredes, talladas en la roca viva, alternaban zonas pulidas con otras sin trabajar. La forma del recinto, sin embargo, era claramente artificial. Un rectángulo perfecto, alineado con precisión, completamente vacío. No había altares, ni inscripciones, ni símbolos visibles, y esa ausencia resultaba perturbadora. Los espacios sagrados suelen estar cargados de significado visual. Este número 1 de los canales de agua desembocaba en una leve depresión en el suelo del recinto. Los análisis indicaron que el agua había estado presente allí de manera intermitente. Entraba y salía según un patrón controlado. Exactamente el tipo de agua que describen antiguos textos para rituales de purificación profunda, lo que se conoce como agua viva. A medida que el equipo avanzaba en su estudio, una idea comenzó a tomar forma. Una idea que al principio nadie se atrevía a expresar en voz alta. Tal vez aquel lugar no estaba destinado a ser visto. Tal vez no era un espacio de reunión ni de culto abierto. Era un espacio de preparación, un umbral, un punto de transición entre lo humano y lo absolutamente sagrado. Las antiguas escrituras judías describen áreas del templo a las que solo podían acceder ciertos sacerdotes y únicamente bajo condiciones estrictas. Y más allá de ellas, existía el lugar santísimo, un espacio al que solo una persona podía entrar una vez al año, un lugar que debía permanecer vacío, sin imágenes ni objetos, porque su esencia era la presencia divina misma. Los arqueólogos no afirmaron haber encontrado el lugar santísimo, pero comenzaron a sospechar que estaban más cerca de él que cualquier otro investigador en tiempos modernos. Las dimensiones, la orientación, el aislamiento y el sellado intencional apuntaban a un espacio previo, quizás un acceso o un corredor ceremonial. Un detalle adicional reforzó esta hipótesis. En una esquina del recinto se detectaron restos microscópicos de fibras de madera, conservadas gracias a procesos de mineralización. La presencia de madera a esa profundidad era extremadamente inusual. Los análisis sugirieron que podría tratarse de madera de acacia, un material asociado en los textos antiguos con objetos de gran santidad. El hallazgo era fragmentario y no permitía conclusiones definitivas, pero su simbolismo era imposible de ignorar. A pesar de todo, los responsables del proyecto
proyecto insistieron en la cautela. Cualquier interpretación apresurada podría tener consecuencias científicas, políticas y religiosas enormes. El monte del templo nunca había sido solo un sitio arqueológico. Era un punto de convergencia de identidades, creencias y conflictos. Por ese motivo, muchos de los resultados quedaron inicialmente sin publicar. Los informes circularon solo entre especialistas. Sin embargo, los rumores comenzaron a extenderse. Se hablaba de una sala a la que nadie debía entrar, de un lugar mantenido vacío de forma consciente, de una prueba tangible de que el primer templo había sido un complejo real, altamente sofisticado y funcional. Mientras tanto, la presión externa aumentaba. Algunos grupos religiosos exigían acceso o explicaciones. Otros pedían que todas las investigaciones se detuvieran por temor a disturbios. Las autoridades respondían con evasivas. Nadie quería cargar con la responsabilidad de lo que pudiera desencadenar esa revelación. Pero una cosa ya no podía cambiarse. Por primera vez en siglos, existían pruebas materiales sólidas de estructuras subterráneas bajo el monte del templo, directamente vinculadas a las prácticas religiosas más antiguas de Israel. La combinación de artefactos, arquitectura y sistemas hidráulicos ofrecía una imagen sorprendentemente coherente. Este lugar no fue un santuario improvisado. Fue diseñado, construido y utilizado durante generaciones. Quienes lo erigieron poseían conocimientos técnicos avanzados, una organización precisa y una comprensión profunda del simbolismo y del ritual. Aquí, la religión no era solo creencia, era forma, orden y función. Quizá la conclusión más poderosa fue esta: nada de lo descubierto contradecía las tradiciones antiguas. Al contrario, muchas las complementaban y otras las afinaban. La arqueología y la memoria histórica parecían converger más de lo que muchos habían imaginado. El monte del templo sigue sin ser excavado. No hay aperturas masivas ni recorridos públicos por las zonas descubiertas. Pero algo ha cambiado para siempre. La certeza de que bajo esta colina sagrada existe mucho más que leyendas ya no puede ignorarse. Y tal vez ahí resida el verdadero significado de todo esto. No en revelar cada secreto, sino en comprender que algunos lugares conservan su poder precisamente porque parte de su verdad permanece oculta. El monte del templo no es solo un vestigio del pasado, es un espacio de espera, de preguntas y de la reflexión sobre cuánta verdad estamos realmente preparados para enfrentar.